Hola, en esta ocasión haremos un video mucho más breve y vamos a resolver la pregunta que puedes leer en pantalla. Encuentre todas las funciones f que van de los reales positivos a los reales positivos, tales que cumplen la siguiente identidad. F de x por f de y menos f evaluada en xy tiene que ser igual a x entre y más y entre x para cualesquiera valores x y y en los reales positivos. A primera vista parece que no nos dan suficiente información para resolver esta pregunta y entonces vamos a tratar de explicar cómo con cada información que nos dan resolver esta pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es suponer o tomar una función f de los reales positivos a los reales positivos tal que satisface la igualdad del enunciado, es decir, f de x por f de y menos f evaluada en xy va a ser igual a x entre y más y entre x. Ahora, ya sabemos que f va a satisfacer la igualdad. Entonces, dado que pareciera que no nos dan más información o no es suficiente, lo primero que podemos hacer es tomar valores arbitrarios de x y de y ver qué es lo que sucede, a ver si podemos llegar eh, de esta manera a algún resultado y con el cual podamos ya obtener a todas las funciones que satisfagan esta igualdad. Entonces, pues vamos a tomar un valor para x y un valor para y. Aquí eh, recordemos que la función tiene dominio en R+, es decir, podemos tomar cualquier valor real positivo para x y y. Por supuesto, no hay que tomar un valor muy extravagante como pi o 100.536. Vamos a comenzar con valores pequeños y naturalmente los primeros valores que se nos pueden ocurrir son, por supuesto, que x y y sean iguales a 1. Entonces, eh, x por y también es igual a 1 y así pues vamos a sustituir en la identidad a x y y por 1. Entonces vamos a tener f de 1 por f de 1 menos f de x por y, pero esto también va a ser 1. Y esto debe ser igual a x entre y más y entre x. 1 entre 1 es igual a 1. Y esta suma nos debe dar 2. Bien, ahora notemos que del lado izquierdo podemos factorizar un f evaluado en 1 y entonces vamos a tener f evaluado en 1 que va a multiplicar a f evaluado en 1 menos 1 y esto debe ser igual a 2. Parece ahora que llegamos a algo que no nos va a llevar a ningún lado, pero eh, recordemos ahora que f toma valores en R+, y nos arroja valores también en R+. Es decir, que F1 es un elemento real positivo. Entonces, es momento de pasar este problema de un lenguaje de funciones a un lenguaje algebraico. Lo que yo propongo va a ser eh, resolver la ecuación x
por x menos 1 igual a 2. Por supuesto, con x en todos los reales. Vamos a ver qué valores de x satisfacen x por x menos 1 igual a 2. Entonces, de la ecuación que tenemos, vamos a desarrollarla obteniendo del lado izquierdo x cuadrada menos x, y esto va a ser igual a 2, y entonces vamos a pasar el 2 del lado izquierdo obteniendo x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Pero esto se puede factorizar de la siguiente manera: x menos 2 por x más 1, y esto debe ser igual a 0. Entonces tenemos un producto de dos cosas, de x menos 2 y x más 1, y este producto debe ser 0. Entonces alguno de los dos es 0. X menos 2 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Y casi terminamos de resolver la ecuación, ya que esto implica que x es igual a 2 o x es igual a menos 1. Estas son las soluciones a la ecuación original que teníamos, que era x por x menos 1 igual a 2. Ahora, ¿para qué queremos resolver esta ecuación? Bueno, pues recordemos que nosotros habíamos obtenido una expresión de la forma f de 1 que multiplica a f de 1 menos 1, y esto era igual a 2. Esta expresión se parece mucho a x por x menos 1 igual a 2, y ya sabemos que f de 1 puede tomar cualquier valor real positivo. Entonces, si te fijas muy bien, resulta que f de 1 debe ser igual a 2. F de 1 es una solución a la ecuación x por x menos 1 igual a 2. Pero las soluciones posibles son x igual a 2 y x igual a menos 1. Como menos 1 es un valor negativo y f de 1 es un valor estrictamente positivo, no le queda de otra más que ser igual a 2. Entonces, resumiendo, sabemos que f satisface la identidad f de x por f de y menos f de x por y igual a x entre y más y entre x, y además f de 1 ya sabemos que es igual a 2. La pregunta ahora es si con esta información es más que suficiente para encontrar a todas las funciones que satisfacen la primera igualdad. Y la respuesta es que sí. Para eso basta tomar ahora un valor de y nuevamente fijo, y x ya tomarlo como cualquier variable y ver qué es lo que pasa. Entonces, nuevamente no nos complicamos la vida, tomamos y igual a 1 y x cualquier valor real positivo. Entonces, f de x por f de y menos f de x por y va a ser igual a f de x por f de 1 menos f de x por y, pero x por y va a ser igual a x, y esto debe ser igual a x entre 1, que es igual a x, más y entre x, que va a ser igual a 1 entre x. Ahora es cuando entra la información que obtuvimos de que f de 1 es igual a 2, ya que entonces vamos a sustituir en la última igualdad a f de 1 por un 2, y vamos a obtener que 2 veces f de x menos f de x es igual a x más 1 entre x. Pero del lado izquierdo
tenemos que 2 veces f de x menos f de x es igual a f de x, y esto es igual a x más 1 entre x. Y terminamos. Acabamos de encontrar una expresión para f que satisface f de x por f de y menos f de x por y igual a x entre y más y entre x. Podemos, para terminar el video, verificar que efectivamente f satisface esta identidad. Así que vamos a calcular, pues, f de x por f de y menos f de x por y. Ahora que ya sabemos quién es la función f, simplemente vamos a sustituir. F de x va a ser x más 1 entre x, f de y va a ser igual a y más 1 entre y, y f de x entre y es x por y más 1 entre x por y. Ahora simplemente elaboramos toda esta expresión, la desarrollamos. Este producto va a ser x por y más x entre y más y entre x más 1 entre x por y menos x por y menos 1 entre x por y, y esto es igual a x entre y más y entre x, ya que x por y se cancela y 1 entre x por y también se cancela. Entonces terminamos el problema y obtuvimos que la única función de los reales positivos a los reales positivos que satisface la identidad que ves en pantalla es x más 1 entre x. Si te gustó el video, no olvides darle un like o suscribirte si ves más videos que se encuentran en mi canal y te son de ayuda para tus cursos de matemáticas. Hasta la próxima.